Ella es doctora en educación, ha sido profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional, el famoso IPN en México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Pedagógica Nacional. Al mismo tiempo ha logrado ser parte del equipo de investigación y de análisis académico en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Esta última que conforma un cúmulo de centros educativos que los pueblos originarios han consolidado en México, como en Oaxaca, en Chiapas, Campeche, etcétera, ¿verdad? Es impulsor al mismo tiempo e integrante de la Academia Nacional de Educación Ambiental. Le damos la bienvenida y la palabra a la doctora Rosa María Romero. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero quiero advertirles que mi discurso va a ir en el mismo sentido que el discurso de Claudia, porque de alguna manera pertenecemos a la misma corriente del pensamiento ambiental latinoamericano. El pensamiento ambiental latinoamericano, voy a decir, en primer lugar, concibe al ambiente como un sistema humano. O sea, el ambiente, contrario a lo que dice el discurso dominante, no es la naturaleza que está ahí fuera de nosotros a través de ecosistemas o de procesos de lo que nosotros llamamos naturaleza. Voy a hacer un primer apunte aquí. En todas las lenguas originarias, la palabra naturaleza no existe. La palabra naturaleza es una forma de nombrar lo que está afuera de nosotros. Y en los pueblos originarios, eso, perdón, que en Occidente llamamos naturaleza, no existe afuera de nosotros, porque nosotros somos parte de la vida y la vida es parte nuestra. La educación ambiental nace con ese nombre en 1972 como una de las estrategias que acuerdan las naciones para resolver, para paliar los problemas que ya eran evidentes de una inadecuada relación entre el ser humano y el territorio que habita. Esta inadecuada relación, si bien no es nueva, hubo civilizaciones que generaron crisis ambientales, sí es la que nos toca a nosotros vivir a partir de el proyecto de la modernidad. El proyecto de la modernidad no es un proyecto solamente de progreso, de crecimiento y desarrollo, sino a mí me gustaría decirle por su nombre, es un proyecto de acumulación de capital, es un proyecto de dominio de los procesos de la vida, los procesos de esto que llamamos naturaleza y los procesos de dominio sobre el ser humano. Como todos sabemos, la acumulación de capital depende de una adecuada explotación de los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de la crisis de civilización, estamos hablando de la crisis de la modernidad, de este proyecto en el que a nosotros nos tocó nacer y que estableció nuevas maneras de pensar el mundo, de pensarnos en el mundo y de ser en él, de pensarnos a nosotros y de pensar a los otros y lo otro. Y estas nuevas maneras de pensar el mundo generan grandes cambios en la vida cotidiana, pero además ha sido exitosa por la sensación
de que hay un estado de bienestar material, de que hay la posibilidad de un progreso indefinido y que depende de cómo nos comportemos nosotros, tendremos acceso a ese estado de bienestar material. Un estado de bienestar material que se da a través de la revolución industrial y del basamento científico-tecnológico para resolver los problemas. Esa crisis civilizatoria de la cultura occidental ya está reconocida por muchos estudiosos y se muestra claramente en el enorme deterioro de los sistemas de educación, de salud, de justicia, de seguridad pública, de gobierno, la convivencia, la comunicación, los valores de la relación con los procesos naturales, etcétera, provocan un enorme desazón en nuestra vida y se observa que toda la comunidad humana de nuestro tiempo tiene efectos de ese perfil de la crisis en proporciones globales y de la cual desconocemos muchas de sus características. Esta crisis ha desbordado, por supuesto, las fronteras nacionales para adquirir características mundiales. Cientos de millones o quizá miles de millones de los seres humanos que habitamos este tiempo viven al margen de la civilización y de sus pretendidos progresos y no tienen posibilidades en el futuro y menos aún en el presente. Toynbee dice que una sociedad está en crisis cuando es incapaz, con la tecnología y el pensamiento de que dispone, de hacer frente a los grandes retos que tiene planteados. Los tiempos de crisis son los tiempos también de las grandes oportunidades para pensar lo no pensado, para replantear, reconstruir o construir nuevos proyectos. Desde mi punto de vista, ese es el propósito de la educación ambiental, ayudarnos a pensar lo no pensado para construir las nuevas utopías, para construir los nuevos caminos que nos habrán de llevar a a un nuevo proceso civilizatorio. Y una de las primeras tareas es comenzar a reconocer aquellas verdades que han dejado de serlo, así como observar aquellas preguntas que ahora ya no tienen respuestas o que nunca las han tenido. ¿Cuáles son los retos de nuestro tiempo? Yo creo que parte de los retos de nuestro tiempo son la reconstrucción del entramado dialéctico que consiste en la relación que se establece entre el ser humano y su medio tanto natural como técnico. La pauta de estas relaciones con la naturaleza puede variar entre depredador y colaborador, y las relaciones con la técnica admiten la consideración de la técnica como un medio y no como un fin como lo estamos viviendo ahora. Las relaciones sociales que implican la revisión de las relaciones de poder y dominación-subordinación, o bien caminamos hacia la emancipación y la dignidad de la humanidad, o toda la educación habrá fracasado. Para llegar a esa dignificación tenemos que construir la política de la diferencia que involucra el principio de la unidad en la diversidad. Y tres, la relación del humano consigo mismo, la pérdida de sentido de vida, del principio del placer de vivir, del gozo estético, de que hablan del empobrecimiento de la espiritualidad humana y que producen sociedades enfermas como la que vivimos ahora. Y basta pensar no solamente en las guerras, que eso ha acompañado toda la idea de dominación de otros seres humanos, sino en todas las enfermedades que estamos viviendo y que se manifiestan en un permanente aumento de las tasas de suicidios entre jóvenes y en un permanente aumento del escape de la vida a través de las muchas y diversas formas de drogadicción. Estamos frente a una sociedad que tiene incapacidad de amar.
Y la educación ambiental tiene el propósito de volvernos a enseñar a amar en un sentido profundo y construir las nuevas dignidades humanas. La educación moderna, y nosotros en las universidades pertenecemos a esa educación moderna, y esta última fase, la neoliberal, están sobredeterminadas por el énfasis en la información como formación de la razón. Los símbolos, la convivencia, las emociones no forman parte del proyecto educativo, proyecto que desde la perspectiva de las instancias gubernamentales debe ocuparse de responder a las necesidades del mercado. La educación necesita convertirse en un proceso que siembre el fermento de la formación de una nueva cultura, de nuevas formas de pensamiento. En este sentido, existe la necesidad de proporcionar a quien tiene un compromiso por dignificar la vida humana del herramental del que disponen las distintas culturas humanas para conocer los límites y posibilidades y generar en cada ser humano la posibilidad de vibrar, de apasionarse por el mundo, de comprometerse a pensar y a generar respuestas más adecuadas a los problemas que se plantean los grupos humanos. Esto es aprender a pensar, y para ello se requiere revolucionar la educación. En nuestro caso, la nueva escuela mexicana se plantea la educación como un derecho humano, diferente y a contrapelo de la educación como mercancía, cuyas bases están en lo común, en lo comunitario, asumiendo la diversidad como condición y punto de partida de los procesos de aprendizaje, y con ello recentrar la noción de lo comunitario como horizonte de la formación básica. Lo común se entiende como un principio político de corresponsabilidad y coparticipación entre aquellos sujetos que están comprometidos con una misma actividad. Para nosotros lo comunitario es la base de la vida humana misma. No podemos pensar en el ser humano sin su soporte comunitario, tanto desde el punto de vista de la vida material como desde el punto de vista de su vida espiritual. Es en la vida comunitaria que puede tener lugar la transformación, el conocimiento, la vida afectiva y la satisfacción de la vida material. Únicamente la acción humana puede hacer que las cosas, los símbolos, los saberes, los principios se vuelvan comunes para generar un sujeto colectivo. Lo común tiene como objeto que los sujetos creen instituciones de autogobierno que permitan el despliegue más libre de sus acciones y del actuar común, dentro de los límites de las reglas de justicia que la sociedad se impone a sí misma. Lo común debe atravesar todos los niveles de vida del espacio social, desde lo local, pasando por lo regional y lo nacional, hasta lo mundial, un proceso de transformación a partir de una nueva interpretación del mundo, de su contextualización, significación y recreación expresadas en espacios y momentos de interacción con quienes participan del proceso, así como en condiciones específicas en donde se desarrollan las actividades educativas escolares. En contradicción con ello, la idea de individuo y logro individual están en la base de la educación neoliberal como consolidación de este proyecto social. Así se enfatizan los procesos de evaluación de desempeño por encima de la formación. Los sistemas de evaluación han hecho creer que el aprendizaje se reduce al desempeño en una prueba o en un proceso que lo hace desigual con respecto a los demás, y que este resultado es producto de su mérito concebido como manifestación de su libertad. Así se individualizan el éxito y el fracaso escolar. A diferencia de ello, en nuestras comunidades siempre está por encima el otro. Transformar la educación requiere reconocer que vivimos en una comunidad desigual. Esta es la premisa básica
para comenzar a dialogar y producir transformaciones. Ello compromete al Estado, a la comunidad y a la escuela con los oprimidos, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, los discapacitados, la diversidad sexual violentada, y no con un tipo de educación que sustrae a los niños, niñas, adolescentes, a los jóvenes de sus condiciones históricas y sociales y los determina a ser depositarios de información cuyo valor social y económico se traduce en la forma de capital humano. El proceso escolar debe garantizar el respeto a la dignidad y el desarrollo efectivo de su bienestar cognitivo, económico, espiritual, ético, estético, cultural y social. También implica ser parte de diversos procesos educativos vinculados con la comunidad territorio para elaborar proyectos dirigidos a la justicia social y a la solidaridad con este ambiente como sistema humano. Educar es habilitar, educar es emancipar. Lo anterior significa tener como interés superior a quienes participan del proceso educativo y hacer efectivos los derechos a la vida, a la paz, a la supervivencia, al desarrollo humano, a vivir en familia ampliada, a la identidad, a la igualdad sustantiva, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral que dé posibilidad a todas las capacidades de cada uno, a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Los profesionales de la docencia deben revalorizar su condición de docentes. Debe haber de la sociedad un reconocimiento a su autonomía, a su capacidad de pensar. Su misión es conducir procesos formativos y dialogar con quienes participan del proceso educativo en un sentido crítico, de respeto mutuo, incluyente y equitativo, para que aprendan saberes, conocimientos, técnicas, operaciones, artes, prácticas, proyectos, habilidades y valores que sean significativos para la vida colectiva, para la vida comunitaria. El proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje se refieren siempre a la relación entre el ser humano y el mundo en el que vive. En el caso del proceso inicial de la enseñanza de la lengua, se tendría que asumir como punto de partida la capacidad de conocimiento que tienen las niñas y los niños sobre su contexto, sea este urbano o rural, y su habilidad para expresar conocimiento a través de su propio lenguaje, pero teniendo como perspectiva el aprendizaje de múltiples lenguajes, la lengua materna, las lenguas extranjeras, el lenguaje tecnológico, el lenguaje científico, entre otros, reconoce una amplia manera de pensar el mundo. Se necesita autonomía académica, se necesita autonomía de gestión de las escuelas para decidir sobre sus planes y programas. La evaluación de los aprendizajes se construye con diálogo, con participación, con observación, con contextualización respecto a los contenidos abordados, a los proyectos desarrollados y a los campos de formación. La escuela es un sistema y es responsable de generar relaciones pedagógicas que no estén orientadas rígida y exclusivamente a objetivos académicos, sino que estos deben ser parte de una diversidad de relaciones pedagógicas, culturales, comunitarias que mejoren y fortalezcan la vida dentro y fuera de la escuela. Un plan educativo coloca a la comunidad como espacio cultural, como espacio político, como espacio productivo, como espacio simbólico en el que se inscribe la escuela, como el principal elemento articulador de las relaciones pedagógicas, así como de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo propio de una comunidad no es la relación dinámica de protección, pertenencia, sino la obligación
la responsabilidad hacia el otro, la reciprocidad con la comunidad. Hacer comunidad es una acción de exposición y contacto respecto a otros. La comunidad es una construcción que se entreteje a partir del cuidado mutuo que se procuran los sujetos, así como la responsabilidad que asumen hacia la igualdad de derechos de los demás y la igualdad de posibilidades para ejercer los derechos y poner en juego sus potencialidades. El pensamiento crítico formado motiva a las y los estudiantes a realizar juicios sobre su realidad, poniendo a esta ante el tribunal de la crítica y la argumentación. También implica que los participantes sean capaces de examinar la realidad circundante desde una perspectiva que cuestiona los valores éticos que dan sentido al mundo. Quien ha convivido con estudiantes reconoce la capacidad que tienen de formular preguntas. A veces esas preguntas parecen sin sentido, pero siempre expresan la necesidad que tenemos los seres humanos de comprender nuestro mundo y de darle sentido a la vida. Las preguntas que todos nos hacemos tienen la virtud de inscribirse en nuestro pensamiento y pueden ser el detonador de una conciencia y de conocimiento, a condición de que el proceso educativo habilite el pensamiento, la reflexión y el discurso para la construcción de las respuestas de cada participante. El trabajo que realizan los maestros en el proceso educativo es fundamental para estimular la posibilidad de pensar y formar el hábito de indagar la realidad. A través de su práctica pueden incorporarse orientaciones y propuestas que promuevan la reflexión y la conciencia de los alumnos, dando pautas específicas para la acción. Como mediadores en la construcción del conocimiento, permiten la formación del pensamiento y de valores que generan actitudes e inducirán transformaciones culturales que construyan nuevas relaciones entre cultura y ecosistema. La importancia de ocuparse de la educación ambiental, de la educación para la vida y de la educación por la vida puede dar un nuevo sentido a los procesos educativos y a su inscripción en una cultura que habrá de construir la construcción de un nuevo futuro humano. Muchas gracias. Damos las gracias a la doctora Rosa María Romero Cuevas por esta magnífica segunda ponencia de la Mesa Redonda Magistral Educación y Medio Ambiente. Le recordamos a los Gracias. asistentes que estamos en el quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa y en esa medida analizando la temática específicamente desde una visión crítica al respecto. La doctora nos habló básicamente desde una visión crítica al concepto de modernidad, develando que este se compone bajo dos determinaciones, la acumulación de capital y la dominación creciente en proporciones, dice ella, globales. Para ello, propone de cara a las prácticas educativas, a las prácticas de creación y producción del conocimiento, enfrentar tres retos. Uno, la reconstrucción del enfoque del entramado dialéctico, es decir, ver los fenómenos, ver las problemáticas, los hechos, los sucesos de manera conectada y de manera dialéctica, intrínsecamente contradicciones que va develando a partir del pensamiento crítico. Segundo, hay que hacer una revisión desde una nueva epistemología de las relaciones de poder, inscribir básicamente que el poder no solamente se acuña como aquello que domina, sino la práctica del poder como la perspectiva liberadora, es decir, la política de la diferencia, el reconocimiento a las identidades, el reconocimiento a la comunalidad, el reconocimiento a las perspectivas descoloniales que están marcando esta visión de la escuela de crítica ambiental a nivel latinoamericano. Y una tercera propuesta de reto es precisamente la relación del ser humano consigo mismo, es decir, la construcción de una nueva epistemología y también de una estética
para que el fin del conocimiento se pueda renovar, se pueda profundizar y se pueda liberar, ¿verdad? Para eso nos propone entonces anteponer a esta educación moderna que Occidente y la modernidad ha impuesto, una educación que nos pondere pensar, es decir, nos empuje y nos genere y nos aprenda a pensar. Es decir, ella la llama una revolución de la educación y plantea muchos elementos muy esquemáticos por un lado, pero también de muchas experiencias que denota cómo ella en su práctica profesional, en su práctica educativa, ha experimentado y ha retomado y ha conceptualizado para proponernos. Por ejemplo, una de estas es la perspectiva del conocimiento a partir de procesos dialógicos, es decir, del diálogo y la discusión, del debate, para imponer o desarrollar relaciones pedagógicas liberadoras, ¿verdad? Basadas precisamente en esta perspectiva de poder transversalizar la práctica y la vida comunitaria en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Quedaríamos con ella entonces, la doctora Rosa María Romero, y pasaríamos con nuestro